buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto iniciar esta plática organizada por la Comunidad Montesinay por medio de su comité gira, en conjunto con el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, CEDIJUM. Yo soy Emilio Betech y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, que además es mi viejo amigo y compañero, bueno, viejo no en el sentido de viejo por años, sino vamos a decir años caninos quizá, ¿no? Mi viejo amigo y compañero en el programa de radio, el Aleph, la voz judía de la radio, Enrique Chmelny. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Emilio. Qué gusto saludarte. De verdad es un placer. Tantos años compartiendo los micrófonos en Radio Red y ahora, pues afortunadamente encontrándonos en los micrófonos de esta presentación organizada por la comunidad Montesinay y las comunidades Sefaradí, Maguen David y La Keilah. Gracias de verdad por la invitación, Emilio. Qué gusto saludarte y verte, por supuesto. Al contrario, es un placer reencontrar. Y mi primera pregunta es si sientes el mismo déjà vu que yo siento. Sin duda. En este momento. Se siente muy a todo dar. Sí, es un gusto estar platicando contigo. ¿Sabes? La ventaja del radio es que uno no veía el número de participantes, como en Zoom, sí. Correcto. Bueno, uno solamente estaba hablando al micrófono y compartiendo ahí, discutiendo. La verdad que buenos tiempos los que pasamos tantos años en el Aleph. Muy buenos recuerdos. El programa estuvo al aire 14 años, yo estuve los primeros 10 años y de veras fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera profesional, y el haberlo compartido contigo de veras fue uno de los grandes placeres y me da mucho gusto encontrarte nuevamente, Enrique. Espero que te encuentres bien. Gracias. Y voy a dar la presentación, voy a leer un poco de la semblanza de Enrique, que seguramente todos ya lo conocen. Enrique Chmelny, que es director del CEDIJUM. El CEDIJUM fue fundado por todos los sectores de la comunidad judía de México, uniendo esfuerzos para centralizar su material histórico en un mismo espacio. Además, Enrique es director de la Feria Internacional del Libro Judío en México, un evento anual organizado bajo los auspicios del Fondo de Cultura Económica. Es miembro de la Junta Directiva del programa Memoria del Mundo de la UNESCO en México y fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma en la sección de Cultura del año 2018 al 2020. Enrique fue elegido por 2 periodos consecutivos como presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas. Durante el mismo periodo de tiempo se desempeñó también como miembro adjunto del Consejo Nacional de Archivos y como miembro del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación. Durante 14 años, como ya bien mencionamos, Enrique fue conductor del Aleph, la voz judía de la radio, transmitido todos los lunes a las 10 de la noche, y ya en los últimos años se pasó a los domingos en Radio Red 1110 AM de Grupo Radio Centro. En el año 2014 ganó el premio Instituto Cultural México-Israel y en el 2016 el premio Herzl de la Organización Sionista Mundial. Enrique tiene una maestría en filosofía por la UNAM y una licenciatura en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Enrique, ahora sí te cedo la palabra y vas a compartir pantalla. Es todo tuyo el espacio. Adelante, gracias. Gracias, de verdad, les agradezco mucho por esta invitación nuevamente. Yo la verdad sí quisiera tomarme, si me lo permiten, un par de minutos para agradecer, porque uno lo hace generalmente al final, ya un poco correteado, y para mí es importante decir que buena parte de la presentación que traigo, que tiene que ver justamente con los documentos, con las investigaciones, con la información del Centro de Documentación, evidentemente no es trabajo de una sola persona, y los documentos no vienen rotulados con toda la información que uno va obteniendo de ellos. Es realmente el trabajo del equipo que me honro en encabezar, en dirigir en el Centro de Documentación. Quiero aprovechar de verdad para agradecerle a todo el equipo de trabajo del Centro de Documentación, al coordinador, a David Plasencia, al área de archivo, a los archivistas que hacen un trabajo estupendo, que me han ayudado justamente con buena parte de la información de la que me valgo en esta presentación, al equipo de biblioteca, de hemeroteca, el equipo de difusión, el equipo de recorridos. Es sorprendente también en las visitas guiadas y en el área de difusión cómo se va enriqueciendo la información de cada documento. Así que, dado que no puedo en todos los casos ir mencionando qué archivista, qué investigador obtuvo la información,
que sirva este reconocimiento para todo el equipo de trabajo, el equipo profesional del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y bueno, ya en los agradecimientos, por supuesto, también agradecer a quienes hacen posible el Centro de Documentación, a los benefactores. Son tiempos muy complicados para todas las instituciones, para las organizaciones, en todos los ámbitos. La cultura no es una excepción. Y en este momento me resulta también muy importante agradecer a todos los benefactores, a todos los donadores que contribuyen pues con los recursos materiales que hacen falta para mantener en pie el Centro de Documentación. Y sí agradezco a los que donan recursos materiales, tanto más a los que donan algo que los recursos materiales se recuperan, pero hay algo que no se recupera y es el tiempo de vida. Quienes dan su tiempo voluntariamente a la institución. Dice el judaísmo que ese donativo es todavía más valioso. No se puede ni siquiera poner un precio a las personas que dan una parte de su tiempo, del tiempo de su vida, que dedican voluntariamente a una institución, que sacrifican tiempo con sus familias, en sus propios empleos, tiempo que podrían también invertir en actividades recreativas y lo destinan voluntariamente a una institución. Es tiempo que, como les digo, no van a recuperar, lo donan voluntariamente a la institución y por eso agradezco a todos los miembros del patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México que dan de verdad tanto tiempo de sus propias vidas para mantener a esta institución, para trabajar en ella. Y bueno, aproveché el momento para agradecer también pues al patronato encabezado por el señor Mayer Saga como presidente, el vicepresidente Salomón Dichi, el secretario Jaime Balas y todos los integrantes, todos los comités. Gracias de verdad. Y bueno, les aprecio también a todos ustedes que me hayan tenido la paciencia para dar estos agradecimientos que, como les digo, al final a veces damos en forma muy correteada. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el Centro de Documentación. En un momento más comparto ya la pantalla, pero quiero introducir primero en el hecho de que el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que se funda en el año 2015 en el ánimo de reunir los acervos históricos de los distintos sectores que conforman la comunidad judía de México, llega en un momento muy apropiado en estos años, en esta época, a nuestra colectividad. ¿Y por qué digo que llega en un momento muy apropiado? Verán, muy rápidamente, como seguramente saben, la primera comunidad judía en México se fundó en el año 1912, que es la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí. Para el año 1938, son 26 años después, poco más de un cuarto de siglo después, no había una comunidad, sino 4 comunidades judías ya en el país. En unos cuantos años, de alguna manera, la primera colectividad tuvo algunas divisiones, algunas separaciones, se fueron fundando nuevas comunidades y para 1938 ya eran 4 comunidades. Es interesante cómo se fue dando el proceso histórico de la fundación de las comunidades judías en el país. Es parte por supuesto, de la historia de nuestra colectividad, de la colectividad a la que muchos de nosotros aquí pertenecemos. Y ahora la tendencia en realidad, desde hace muchos años, se ha revertido. Hay una propensión de la comunidad, en algunos casos de las propias instituciones, ni se diga en el caso de los miembros de la comunidad, a unirse nuevamente. Cuando digo que el Centro de Documentación llega en un momento muy propicio, es precisamente una época en que, pues de alguna manera es pionera en esta tendencia, en esta propensión de los distintos sectores de la comunidad a unirse nuevamente. Y ya decía yo, si las instituciones se están uniendo, adelante de las instituciones va la sociedad misma. De acuerdo con las estadísticas que conocemos hoy día, más del 50% de los matrimonios de la comunidad, como saben, son entre personas de distintos sectores, de distintas comunidades. Piensen por un momento que si hoy es el 50%, probablemente en una o dos generaciones, en 2 generaciones más, será una verdadera rareza que haya una persona en nuestra comunidad que pertenezca exclusivamente a un sector, que no tenga un abuelo de alguno, que no tenga cuando menos 2 abuelos de distintas comunidades, de distintos sectores. Tendremos una comunidad conformada por miembros que provienen de distintos sectores. Y esto resulta importante por lo siguiente. Verán, al margen de los motivos por los que la comunidad se fundó de la manera en que la conocemos y a la que pertenecemos, al margen de estas divisiones, la realidad es que en México se dio un fenómeno muy particular que nos permitió crear como una especie de cápsula del tiempo donde preservamos hasta el día de hoy
algunas características particulares de la experiencia de cientos de años en distintos rincones del planeta. El hecho de que en México todavía podamos percibir y que tengamos en el ADN algunas de estas características de los judíos, de acuerdo al sector, de acuerdo al origen que tienen, pues resulta en realidad algo enriquecedor, es algo colorido, algo que le da a nuestra comunidad una singularidad. Eso no va a durar, como saben, para siempre. Me parece importante decir que también el Centro de Documentación llega por eso en un momento propicio, porque no solo reúne los acervos históricos de todos los sectores bajo el mismo techo, crea un hogar para preservar la historia de todos los judíos, cualquiera sea su origen, pero también para que se preserve la memoria histórica justamente de esas singularidades que tienen los judíos, de esa experiencia de cientos de años de los judíos viviendo en distintos rincones que hoy de alguna manera damos por sentado, pero que no durará para siempre, que en el futuro, porque así lo indican las tendencias sociales y eventualmente también las institucionales, no habrá quien perciba todavía estas ideas. Y es importante también como parte de nuestra historia preservar esos cientos de años que hasta el día de hoy han permanecido en nuestra comunidad, insisto, como si fuera una especie de modelo a escala de lo que ha sido la experiencia de cientos de años de la colectividad, y se ha preservado el judío sefaradí, el judío ashkenazí, el judío alepino, el judío damasqueño, etc. Dicho esto, voy a comenzar. Les presento algunos de los documentos que encuentran ustedes en el Centro de Documentación y espero con esta introducción haber podido transmitir justamente parte de la importancia que tiene justamente una institución como el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y bueno, tal como les decía, lo que tenemos en el Centro de Documentación es en buena medida la experiencia de los distintos sectores de la comunidad. Aquí tienen una buena muestra. Estas son actas de distintas instituciones. Como verán, una de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, y está escrita en árabe. Una más de la comunidad ashkenazí, del primer libro de actas de la comunidad ashkenazí de México, y un acta de 1931, acta fundacional de la Cámara Israelita de Industria y Comercio en español. Es algo que caracteriza de alguna manera la historia de nuestra comunidad, también los idiomas, los lenguajes, no se diga los códigos, algunos aspectos identitarios que distinguen algunos sectores de otros. ¿Saben? Como les digo, quizá no notemos esas experiencias de muchos años en distintos rincones, pero si lo piensan, por ejemplo, cuando una persona está de pronto paseando por las calles de Polanco, puede ver a una gran distancia una enorme estrella de David en un templo de la comunidad Maguen David. Lo mismo sucede por ejemplo, con la sinagoga en la que se asienta Perdón, estoy adelantando un segundito. Es en donde se encuentra actualmente el Centro de Documentación, donde hay la sinagoga Rotfe Sedek en la calle de Córdoba, donde hay un vitral con una estrella de David que da hacia la calle. Representa la experiencia de judíos que vivieron en el Medio Oriente, una experiencia muy distinta a la de los judíos, por ejemplo, de Europa Oriental, cuyas sinagogas, como vemos en la comunidad ashkenazí, son más herméticas, no tienen estrellas de David o símbolos judíos hacia la calle, no son, de alguna manera, no abren el judaísmo, no presumen del judaísmo, no muestran el judaísmo, porque la experiencia que se vivió durante cientos de años en Europa fue distinta de la que se vivió, por ejemplo, bajo el dominio del Islam en muchos casos, incluso por supuesto en los tiempos del Imperio Otomano. Esas experiencias se notan incluso en nuestras sinagogas, se notan en muchos otros aspectos, en la idea que tenemos de los judíos dependiendo del sector del que provienen, insisto, y es parte de lo que preservamos hoy en el Centro de Documentación, en un momento en el que nuestra historia se está transformando. La siguiente, este es el primer libro de actas del Comité Central Israelita de México. Forma parte del archivo histórico, por supuesto. Es el primer libro de actas y es la primera página del primer libro de actas del Comité Central. Es el acta fundacional del Comité Central Israelita de México, que hoy conocemos como Comité Central de la Comunidad Judía de México.
Es interesante, este comité se funda de alguna manera para dar respuesta, en buena medida, para tener una representación ante el gobierno y dar respuesta a la imperiosa necesidad de ayudar a las personas que buscaban refugio, por supuesto huyendo de Europa. Se fundó en 1938 y por una casualidad histórica terminó fundándose el 9 de noviembre de 1938. Es la primera acta del Comité Central el 9 de noviembre de 1938, exactamente el mismo día que Kristallnacht, la Noche de los Cristales. Es decir, en México se estaba fundando el Comité Central de la Comunidad Judía exactamente al mismo tiempo que en Europa estaba comenzando el Holocausto, el mismo día que la Noche de los Cristales, que Kristallnacht. Aquí tienen el acta, la fecha del 9 de noviembre. Este libro abarca del 9 de noviembre del 38 al 10 de marzo de 1942, y ahí tienen algunos de los firmantes del acta fundacional, Jacobo Glanz entre ellos, Teófilo Sacal, León Zuraski, León Béjar, Marcos Corona. Y bueno, vamos a la siguiente imagen, otros documentos que tenemos en el centro de documentación. Vamos a saltarnos a la biblioteca, es un salto curioso, pero bueno, vamos a arrancar por el fondo reservado de la biblioteca, los libros de Offenbach. Verán, durante la Segunda Guerra Mundial, como saben, además de la lamentable destrucción de libros y documentos judíos, hubo un proyecto en determinado momento para preservar algunos de los libros, fundar eventualmente un archivo y una biblioteca, así como un museo sobre la cuestión judía. Era un macabro proyecto del propio nacionalsocialismo encabezado por el ideólogo del régimen, por Alfred Rosenberg, de modo que algunos libros que consideraban valiosos por su antigüedad o en algunos casos por su temática, de los que iban hurtando, de los que iban robando, confiscaban a familias e instituciones, los enviaban primero a Praga y posteriormente los trasladaban a Alemania. Al término de la guerra, los aliados se encontraron justamente junto con las obras de arte ampliamente conocido, encontraron ejemplares de libros. Se calcula que alrededor de 4 millones de ejemplares de libros que habían sido robados precisamente por los nazis. Bueno, comenzó primero un proyecto de clasificación de estos libros, y ya para 1950 un proyecto para restituirlos en la medida de lo posible. Lamentablemente las comunidades a las que pertenecían pues estaban destruidas, habían sido destruidas, no se diga en el caso de las familias, y además con la dificultad de no poder identificar a quienes pertenecían, de modo que enviaron una parte importante de estos libros al Yivo, una parte se fue igualmente a Israel, y buscaron comunidades en el resto del mundo que recibieran libros de las bodegas de Offenbach, donde se habían establecido justamente, donde se había realizado este archivo para los libros que habían sido encontrados. Aquí tienen el ejemplo de un libro de Offenbach, lo tenemos en el centro de documentación porque en su momento México fue una de las comunidades que consideraron como parte del proyecto para enviar estos libros recuperados. Se aceptó un lote de libros, originalmente de 1,000 libros, posteriormente lo que se recibió de acuerdo con los documentos fueron algo más de 700 libros. Este es uno de ellos, pueden ustedes ver el sello de la bodega de Offenbach, lo mismo que este otro libro que van a ver aquí, que tiene además pues claramente identificado que fue sellado incluso por el régimen nazi. Es además una paradoja, es un libro que se llama Sefer HaChaim, el libro de la vida, que es de hecho una colección de oraciones que tiene que ver también con las personas moribundas, con personas que fallecen, que fue publicado en Frankfurt en 1905, y contiene además una inscripción de la Hebra Kadishá y los sellos del régimen nazi que dan cuenta precisamente de la historia de estos documentos. Algo muy interesante que sucede con estos libros es, voy a platicar una anécdota, como nos sucede con frecuencia en el centro de documentación. Apenas la semana pasada, pues una chica que estaba trabajando este acervo y los documentos que acompañan la historia de estos libros que llegaron a México provenientes de Offenbach, y uno de los documentos que encuentra es de la organización que se hizo cargo precisamente de este trabajo, primero de la clasificación, posteriormente ya de la
distribución de los libros. Esta organización que se llama, es una organización que se conoció como la Organización para la Reconstrucción Cultural Judía. Fue en Estados Unidos. Y lo interesante es que, bueno, en el archivo justamente donde aparece la carta, una de las cartas enviadas por esta organización, lo que identifica a esta chica que está trabajando su tesis de licenciatura sobre el tema, es un aspecto muy interesante y esta es la carta de Jewish Cultural Reconstruction y la persona que firma esta carta es la secretaria ejecutiva de la organización, que es nada menos que Hannah Arendt. Es pues una carta firmada en original por Hannah Arendt que se encuentra en el archivo del Centro de Documentación y, como les digo, pues anecdótico un tanto en cuanto a que se conocía la carta, pero fue identificado recientemente que la firma pertenece a la célebre Hannah Arendt. Aquí tienen otro libro también de Offenbach. Este es interesante también porque en realidad son unas páginas remanentes, 12 páginas remanentes de un libro, un comentario del controvertido doctor August Nobel, su trabajo exegético del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que tiene el sello del Seminario Rabínico, de la Biblioteca del Seminario Rabínico de Berlín. Digo que es interesante porque es la Biblioteca del Seminario Rabínico de Berlín es justamente una de las instituciones que detonaron el proyecto de restituir en la medida de lo posible todos estos libros. Así que, bueno, forma parte de los libros de Offenbach, pero además el Seminario Rabínico de Berlín fue saqueado precisamente en la Noche de los Cristales. No deja de ser interesante que se hayan recuperado pues estas 12 páginas que permiten suponer justamente que se trata de un libro que sobrevivió aquel episodio considerado por muchos historiadores como el inicio del Holocausto, la Noche de los Cristales. Aquí tienen, bueno, vamos a ir mostrando algunos otros ejemplares antiguos que tenemos también. Bueno, el siguiente este ejemplar es un Maxdor de Rosh Hashanah del año de 1860. Seguimos yendo hacia atrás con otros ejemplares. Libro de oraciones de Yom Kippur de 1793. Este libro de oraciones de Yom Kippur pues tiene las figuras, las imágenes, bueno, las ilustraciones del profeta Moisés, también del sumo sacerdote Aarón. De hecho, lleva la estampa también de un célebre impresor cristiano, Anton von Schmidt, un famoso impresor de Viena. Y bueno, continuamos con algunos otros libros del fondo reservado. Este es un libro que se adquirió en subasta, un libro de 1740, famoso libro de antigüedades judías, forma parte de la colección de Flavio Josefo. Este es de 1737, también adquirido en subasta. Historia, procesos y crueldades de la Inquisición. Es interesante también, la Inquisición se encontraba en curso pues todavía en primera mitad del siglo XVIII, y este libro publicado en Londres en 1737, de historia de los procesos y crueldades de la Inquisición, y bueno, que consta de hechos y de testimonios, y dice el propio libro en la introducción, de muchos juicios y sufrimientos notables. Tenemos también este otro ejemplar, este ya es de 1706, principios del siglo XVIII, tumbas hebreas, sepulcros hebreos, con introducción y comentarios en latín y en griego. Fue publicado en Leiden, en Holanda, en 1706. Es pues una obra pionera en el estudio de los ritos y costumbres de alguna manera en su época, de cementerios y de rituales fúnebres dentro del judaísmo. Contiene grabados, contiene láminas plegables con diseños de hecho de cámaras fúnebres hebreas. Bueno, si quieren saber cuál es el libro más antiguo, ese es el documento más antiguo que resguarda el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Espero que quienes no han asistido, quienes no conocen la institución, vayan a verlo en alguna ocasión, vayan a visitarnos, por supuesto, a ver todos estos documentos. Bueno, el más antiguo de ellos es
este libro, Nevi'im Rishonim, de 1567. Profetas mayores, como saben, básicamente la división que comienza a partir de que concluye el Pentateuco, tal como se estudia en la actualidad, con los comentarios de Rashi, la traducción de Onke, los libros del siglo XVI, Nevi'im Rishonim, es un post incunable. Fue impreso en Venecia por Juan de Gara en 1567. También fue de los libros evidentemente, hurtados por el régimen nazi, de los libros de Offenbach, fue rescatado posteriormente y llegó a la comunidad judía a México en el proyecto de la Organización de la Reconstrucción Cultural Judía. Otros libros interesantes, curiosidades que hay en la biblioteca, en fondo reservado del Centro de Documentación. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro de lecturas de las Sagradas Escrituras para combatientes judíos del ejército de Estados Unidos. Pueden ver, son libros que distribuían entre los soldados y los marinos, tal como dice aquí, judíos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene secciones, además, no solo lecturas bíblicas, tiene también secciones de oraciones para llevar a cabo los ritos del Año Nuevo, del Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Y tiene una dedicatoria, aquí pueden ver una dedicatoria impresa, por supuesto, con la firma impresa del entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, una dedicatoria a los soldados y marineros judíos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, uno de los acervos más interesantes que tenemos en el Centro de Documentación es el de Dunia Wasserstrom, entre otras cosas, autora de la obra Nunca Jamás. Y bueno, tenemos los borradores de Nunca Jamás. Aquí tienen uno de los borradores justamente de Nunca Jamás que pueden ver en el Centro de Documentación con las correcciones de la propia autora. Pues esta obra es emblemática, sobre todo en nuestro país. Fue finalmente la obra que dio a conocer para generaciones de mexicanos el tema del Holocausto. Dunia Wasserstrom era sobreviviente, una de las sobrevivientes que dio su testimonio de manera temprana acerca de los horrores que había vivido en el Holocausto y nunca jamás se leyó, insisto, por generaciones, incluso en las secundarias del país en alguna época como libro de texto. Tenemos también, por supuesto, ejemplares de La Ciudad de los Palacios, el poemario en yiddish de Itzhak Berliner, que tiene los famosos dibujos de Diego Rivera, amigo de Itzhak Berliner, poemario en yiddish con las ilustraciones de Diego Rivera. El prólogo es, en este caso, de Moisés Glikovsky, y pues es considerada una de las primeras obras literarias judeo-mexicanas en yiddish. Describe, entre otras cosas, la situación del país, la pobreza, aspectos sociales, aspectos culturales de México de principios del siglo XX. Incluye estas ilustraciones, son 13 ilustraciones de Diego Rivera, 12 son ilustraciones, uno es el retrato del autor de Itzhak Berliner. Y bueno, muchos libros en yiddish que llegaron también, que trajeron los migrantes, muchas veces dejando artículos de primera necesidad. Bueno, entre ellos hay, no son inmediatamente, pero hay libros en yiddish de literatura universal, otros que se han adquirido con el tiempo. Por ejemplo, esta colección del Principito que tenemos en el Centro de Documentación en yiddish y en ladino. Aquí está, estos dos son en ladino en realidad, está transliterado, y en el lado derecho está en yiddish también la transliteración, pero bueno, el texto está en yiddish. Lo mismo pasa con este otro ejemplar de literatura universal en yiddish, Don Quijote de la Mancha en yiddish, Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, traducción al yiddish de Peter Katz, que fue editado en Buenos Aires en 1950. Son 2 volúmenes y tenemos diversos ejemplares en el Centro de Documentación. Una de las áreas que pues, son francamente atractivas también a la vista en el Centro de Documentación es el archivo fotográfico, donde tenemos pues, decenas de miles de fotografías que dan cuenta de la historia hasta nuestros días de la historia de los judíos en nuestro país. Por ejemplo, hay fotografías de la llegada de los judíos a México, de los barcos en los que llegaron numerosos migrantes judíos al país. Hay fotografías de las familias judías en México. Imagino que algunos estarán, bueno, no sé, son fotografías un poco antiguas, pero encontrando quizá algún conocido, reconociendo algunas de las imágenes. Hay fotografías de las bodas
fotografías también, por supuesto, de los oficios, de los trabajos, de los vendedores ambulantes en algunos casos, de los negocios, de las profesiones. Tienen aquí en la parte de arriba a Jacobo Zabludowski, por ejemplo. Por una gran cantidad de fotos de celebraciones antiguas, modernas, actividades recreativas. Era aparentemente, no aparentemente, en realidad, pues Chapultepec y Xochimilco eran sin duda lugares preferidos para los migrantes de la época. Los templos también, lo mismo que la civilización, las escuelas. Bueno, fotografías, una gran cantidad de fotografías, las directivas. Tenemos fotografías también de celebridades. Miren, por ejemplo, esta fotografía. Esta fotografía fue donada recientemente por el ingeniero Ishii Gitlin. Es una fotografía adquirida en el Centro Comunitario Judío de San Francisco. Cantinflas leyendo el periódico Forward. Existe todavía este periódico en Yiddish. Y la fotografía fue tomada en un fotógrafo, Phil Stern, de nombre, que tomaba estas fotografías como parte de una campaña publicitaria precisamente para el periódico Forward. Le pedía a las celebridades, cuando se encontraba con ellas, que posaran un momento con el periódico. Y bueno, ese es el origen de esta curiosa fotografía. Tenemos, miren, aquí por ejemplo una fotografía que pertenece a otro de los acervos particulares que tenemos en el Centro de Documentación, el acervo de Berta Moss, varias celebridades del cine mexicano. No sé, seguramente reconocerán alguien que quiera en el chat decirnos si reconocen alguno de los personajes. Pueden ver aquí entre los personajes está, además de Berta Moss, está Pedro Vargas, está Miguel Aceves Mejía, está Marga López también, Raúl Astor, Chela Castro también. Bueno, es una fotografía del acervo de Berta Moss que se encuentra en el Centro de Documentación. Una cosa interesante, por supuesto, es que tratándose de un archivo privado, no un archivo público, resguarda la memoria tanto de las instituciones como de las familias y de los individuos. Hay fondos particulares, no solamente las actas, los libros de las comunidades y de las instituciones, sino también pues los acervos particulares de las familias que dan cuenta de una parte importante de la historia de nuestra comunidad. Tenemos también fotografías autografiadas. Aquí tienen, por ejemplo, una fotografía autografiada por David Ben Gurión. Esta otra es la firma es impresa. En el caso de Charles de Gaulle, al lado derecho, son las fotografías que se repartían en su época en la Francia ocupada, de hecho, cuando se encontraba exiliado en la Gran Bretaña, para, pues de alguna manera, para fortalecer la imagen que eventualmente surtiría efecto. Hay también, pues, esta fotografía, por ejemplo, autografiada por Albert Einstein en 1948, que forma parte del archivo Wolfowitz. Es una fotografía que Einstein le dio al propio Arturo Wolfowitz cuando lo visitó después de la inauguración de la secundaria Albert Einstein para mostrarle imágenes del evento. Esta otra también es una carta de Albert Einstein que envió en 1946 a México solicitando el apoyo de la comunidad judía para el establecimiento de instituciones culturales, académicas, sociales en lo que era Palestina. Era pues un fondo importante justamente para establecer estas instituciones a fin de que cuando se creara eventualmente el Estado lo hiciera ya con una base sólida en términos de la academia, de la cultura y de la sociedad. Es una carta, como les digo, de 1946 con la firma autógrafa de Albert Einstein. En correspondencia también tenemos esta otra, es una carta de Hugo Steinhardt, es una carta que el personaje Hugo Steinhardt envió a una prima suya en México. Está fechada en 1939. Hugo Steinhardt, un personaje interesante, era profesor en Alemania, fue apresado durante la Noche de los Cristales y luego liberado con ayuda de una parte de la familia Rothschild. Y justamente con apoyo de esta familia Rothschild se refugió con 30 niños judíos en una mansión conocida como la mansión de Cedars, ahí en Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial salvó a estos niños. Él murió, de hecho,
víctima en parte de las secuelas que dejó en él el tiempo que estuvo en campo de concentración preso después de Kristallnacht, pero bueno, esta carta la escribió un par de años antes de morir, en 1939, Hugo Steinhardt. En esta otra carta que tenemos aquí es una carta de Martin Freud, el hijo de Sigmund Freud, que escribió al Comité Central de la Comunidad Judía, entonces Comité Central Israelita de México, y en ella está solicitando apoyo para publicar las obras de su papá, de Sigmund Freud, las obras sobre el psicoanálisis, muchos de cuyos títulos habían sido prohibidos. Esta carta es de 1941, habían sido prohibidos y destruidos, como sabemos, por el régimen nacional socialista en Europa. La otra carta también en la correspondencia, esta es anterior, ahora esta carta de Marietta Blau, bueno, son varias cartas en realidad. Marietta Blau, una famosa física, 2 veces nominada al Premio Nobel de Física, llegó a México de una manera muy interesante, siendo una científica muy destacada de Austria, gracias a Albert Einstein. Albert Einstein fue invitado para la inauguración del Politécnico Nacional y Einstein declinó la invitación y pidió que los recursos se utilizaran para Marietta Blau, que entonces estaba padeciendo a causa de las persecuciones. Así que fue traída a México, trabajó en el Politécnico Nacional, pero su situación no fue favorable. La época no favorecía evidentemente a las mujeres en el ámbito de la ciencia. Es lo que describe ella incluso en algunas de estas cartas. No cobraba sueldo, encontraba mucha resistencia, no había las condiciones para que continuara progresando en sus investigaciones. En una de las cartas suplica la ayuda del Comité Central, la ayuda económica de un préstamo para poder ayudar a su madre, que había caído enferma. Lamentablemente la madre de Marietta Blau murió poco después y finalmente ella migró a Estados Unidos. La historia de Marietta Blau, hay cartas de ella, como las que están viendo ustedes en pantalla, están en el centro de documentación, por supuesto, los originales. Esta otra carta, esta es interesante, una investigación de David Plasencia, del coordinador de la institución, sobre el Comité Pro Redención de la Economía Nacional. Es una carta de 1938, fíjense, de abril de 1938, en que se está solicitando la ayuda voluntaria, pero obligatoria, de los miembros de la colectividad para contribuir económicamente con la redención de la economía nacional a raíz de la expropiación petrolera. Pueden ustedes ver lo que dice la carta que se envía. Dice: tenemos el honor de participarle, que la noche del 11 del actual se celebró en el local de la Cámara Israelita de Industria y Comercio una reunión a la que asistieron representantes de todas las sociedades israelitas radicadas en esta capital. Bueno, dice, con el objeto de nombrar un comité que se encargue de recaudar entre todos los israelitas de esta ciudad las aportaciones con que debemos contribuir a la redención económica del pago de la deuda petrolera. Es de abril del 38, insisto la fecha porque la expropiación petrolera fue en marzo del 38 y en abril enviaron esta carta. Bueno, dice que se nombró un comité integrado por los miembros, el cual dice, ha considerado que usted podría contribuir para este objeto con la cantidad de, y bueno, dependiendo a qué familia se le enviaba, era la cantidad que se establecía. Les dice también que consideran, perdón, se me fue nuevamente, voy un poquito para atrás, consideran justo que todos los israelitas que residimos en México, dice, gozando de la hospitalidad que se nos brindó y amparados por la Constitución Democrática del país, contribuyamos para ese fondo en la medida de nuestras fuerzas, cumpliendo con un deber ineludible hacia México. Más adelante les mostraré pues una base de datos justamente con los pagos que hicieron las familias para la redención de la economía nacional, con las contribuciones de las familias de la comunidad judía a raíz de la expropiación petrolera. Esta es una copia de la iniciativa del diputado Alfredo Félix Díaz Escobar. Esta fue entregada, fue obsequiada esta copia al CEDIJUM en la inauguración de la sede de la institución por la hija del diputado Alfredo Félix Díaz Escobar. Es una iniciativa que se presentó, no fue aprobada en su época, se presentó a raíz de que, bueno, en 1942, ya cuando México entra a la guerra,
se tomaron medidas con los extranjeros provenientes de los países enemigos, básicamente restricciones que se impusieron, en este caso con los alemanes, y la iniciativa de Alfredo Félix Díaz Escobar era para impedir que estas restricciones afectaran a los judíos de origen alemán, por ejemplo, considerando que eran refugiados, en realidad venían refugiándose del propio régimen alemán y eran tratados como migrantes de un país con el que México se encontraba enemistado, evidentemente, a raíz de la guerra. Esta otra carta es del Comité Pro Refugiados. Les comentaba yo que uno de los primeros comités, de los más sobresalientes, importantes, con los que arrancó el Comité Central Israelita de México fue este Comité Pro Refugiados, con el propósito de ayudar en la medida de lo posible a los judíos que estaban necesitados de la ayuda para migrar, para trasladarse. Aquí tienen, por ejemplo, en esta carta del Comité Pro Refugiados de enero de 1942, pues la situación que se vivía en el momento en el país. El entonces secretario ejecutivo del Comité Central Israelita de México está narrando una situación en la que sí lograron desembarcar, por ejemplo, un número de refugiados, 110 refugiados, perdón, todos los refugiados de una embarcación, pero tal como dice aquí, 110 refugiados estaban en peligro, estaban retenidos a bordo y en peligro de ser deportados. Bueno, habla también esta carta sobre la falta de información, sobre la difícil situación económica, sobre el hecho de que la comunidad en ese momento estaba cayendo en bancarrota si la institución a la que está dirigida la cárcel Hayas no respondía con recursos económicos para apoyar al Comité Central en este proyecto de ayudar a los refugiados y que por lo tanto quizá no estarían en condiciones de seguir ocupándose y ayudando a las personas que requerían el refugio. Miren, así como esta carta de alguna manera ilustra la situación, si me permiten, voy a avanzar ahora con unos cables, con información que refleja todavía más el nivel de desesperación también, ya incluso posteriores a la guerra. Son cables de 1946 del Hayas, en telegramas provenientes del Hayas de Hungría, en el que sobrevivientes de la guerra están tratando de buscar a sus familiares. Verán ustedes en los telegramas que los mensajes también reflejan la difícil situación, no solo que habían vivido, sino ese momento de no encontrar a los familiares. Este, por ejemplo, es un cable de 1946, como les digo, 23 de julio, en el que una persona, pueden leer aquí el texto, pues se está pidiendo en una condición muy complicada que se le escriba de vuelta, y anuncia que se mantiene con vida, pero que sus hijos han desaparecido, que tampoco encuentra a su mamá y a otros familiares. Lo mismo que este otro cable que también se encuentra en el centro de documentación que llegó al Comité Central Israelita del Hayas Budapest del mismo día, del 23 de julio del 46, en el que, pues también, como pueden ustedes leer en el mensaje, da cuenta de la difícil situación que se vivía en ese momento. Estos cables, además, lamentablemente, el hecho de que se encuentren en el archivo y de que no haya registro de que se entregaron o se respondieron, pues podemos suponer que en efecto no tuvieron respuesta. Este es otro cable también del 46, poco antes del 25 de junio del 46, que como ven ustedes también está solicitando ayuda para poder salir. Dice: me gustaría mucho salir, ojalá que puedan hacer algo, escríbanos. Y habla pues de la situación, de la pérdida de que no tienen noticias de los padres, etc. Y bueno, esto, así como tenemos estos cables que forman parte del archivo institucional, como les digo, tenemos también de pronto la cara de la misma tragedia desde la perspectiva privada. En uno de los archivos particulares, el Centro de Documentación obtuvo estos cupones de racionamiento de Francia, de la Francia de Vichy. Estos cupones, por ejemplo, los que tienen en el lado izquierdo, son
talones vacíos de planillas de pan válidos para utilizarse en noviembre de 1941 y del lado derecho tienen planillas también ya utilizadas de cupones de racionamiento para queso, para productos grasos y productos diversos en Francia. Y bueno, en el archivo histórico tenemos también información de este otro comité, el Comité Mexicano Pro Palestina Judía. Miren, cuando se aproximaba la votación de 1947, de noviembre del 47, para la partición de Palestina, en realidad, incluso años antes, ya durante la Segunda Guerra Mundial todavía, la Organización Judía Mundial se había movilizado para, de alguna manera, fortalecer el apoyo de países en Latinoamérica. Latinoamérica no había sido considerado en un inicio, pero eventualmente se consideró que los votos de Latinoamérica podrían ser decisivos en el momento en el que hubiera condiciones para votar una partición o votar el establecimiento de un Estado judío. Y de hecho fue el caso. Así que se crearon estos comités pro Palestina judía en varios países latinoamericanos. Cuando se creó el de México, por ejemplo, ya existía el Comité pro Palestina judía en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Cuba, en Estados Unidos incluso también existió. Y lo que hacían estos comités eran de alguna manera reunir personas que no formaran parte de la colectividad, pero que simpatizaran con la causa sionista. En el caso de México, el comité estaba conformado por este ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfonso Francisco Ramírez. También pertenecía a ella Vicente Lombardo Toledano, pertenecía a este comité Isidro Favela, bueno, varios personajes de la época, y esta es la correspondencia que tuvo a propósito de este comité mexicano y cuando ya se aproximaba la votación para la partición. Estos son todavía algunos de ellos son del 46, con distintos personajes a los que se invitó a participar en el comité, o también en el caso, por ejemplo, de Jaime Torres Bodet, que era entonces el ministro de Relaciones Exteriores, para tratar de determinar la posición que asumiría México. De hecho, Torres Bodet, unos años después, dijo que describió la presión que tuvo de la comunidad judía y también de las colonias árabes a propósito del tema de la votación para la partición como acoso. Dijo que lo habían acosado tanto la colonia árabe como la comunidad judía. Pero bueno, fueron invitados y aceptaron en su momento participar también en este comité, y aquí están las cartas originales con las respuestas que dieron cada uno. Fidel Velázquez, sorprendentemente José Vasconcelos, varios estaban preguntándose cómo puede ser José Vasconcelos, el filonazi, le editó la revista Timón. Es interesante también, en su momento, pues habrán considerado los miembros de la propia comunidad que participaban en el comité que era momento quizá en ese entonces de algún acercamiento, y José Vasconcelos quizá lo veía también como la posibilidad de disimular un poco ese pasado, la sombra de ese terrible pasado. Bueno, José Vasconcelos responde en esta carta que sí acepta participar en el comité, aunque ese día dice concretamente no puede asistir a la reunión. Lo mismo fue invitado el expresidente Pascual Ortiz Rubio y aceptó, Vicente Lombardo Toledano, Lázaro Cárdenas, en fin, son las cartas que forman parte de este interesante archivo del Comité Mexicano Pro Palestina Judía. Y bueno, la hemeroteca, otra de las áreas del Centro de Documentación, con pues ejemplares de distintos países en varios idiomas, distintas tendencias políticas. Tienen, por ejemplo, del lado izquierdo a Tikva, que es de Monte Sinaí, la comunidad Monte Sinaí, periódico de Erdeg. Este es un ejemplar en español, se publicaba en Yiddish también, por supuesto. En una época incluso se vendía Erdeg, un periódico que se vendía en los puestos de revistas del centro de la Ciudad de México. Imagínense, podían ir al puesto de periódicos y pedir su periódico en Yiddish de Erdeg. El ejemplar que están viendo de Kesher, de este lado, es el primer, como ven, año 1, número 1, es el primer ejemplar de Kesher. Tenemos también, por supuesto, los periódicos Kesher. El Amanecer, que está del lado derecho, es un periódico que se publica todavía. De hecho, es el único periódico actualmente, el único periódico en el mundo que se publica en su totalidad en ladino, periódico que se publica en Turquía. Como les digo, existe todavía. Aquí tienen otros ejemplares, prensa israelita, por supuesto, aquí Yerushalayim. Este tercer ejemplar que ven a Carmel, publicado en Rusia, es el ejemplar más antiguo que tenemos en la hemeroteca, es de 1860, periódico de 1860.
También del lado derecho el periódico Die Zeit, El Tiempo, periódico Yiddish. Bueno, en la hemeroteca, además, por supuesto, de los titulares, de toda la información que se puede obtener, será muy común, cuando menos en algunos de estos periódicos en México, que se publicaran, por ejemplo, las bodas. Pueden muchos buscar ahí. Seguramente en algunos casos tendrán como recuerdo todavía la imagen de las bodas, de los bar mitzvot, de las celebraciones. Aquí tienen, por ejemplo, en algunos casos a la quinceañera, los bar mitzvot, las bodas de plata. Bueno, también fascinante, francamente digno de estudios, lo que son los anuncios que se publicaban en la época. Les muestro algunos de los anuncios de los periódicos. Era muy común que felicitaran marcas muy conocidas a la comunidad judía en yiddish o en español, dependiendo del periódico, en algunos casos por el Año Nuevo, por ejemplo, de Rosh Hashanah de 5737. Aquí tienen la felicitación de Jarritos, de Aurrera y Superama. Felicitaciones también del Banco Mercantil, por supuesto. Tienen también felicitaciones o anuncios gigantes, La Naval, Bimbo, KLM. Miren, en el centro es el anuncio del primer vuelo que hubo directo México-Tel Aviv en 1976 de LAL, la felicitación de Sears. Este me parece a mí particularmente fascinante, es un anuncio en Yiddish de Sanborns, un anuncio de Sanborns en Yiddish felicitando a la comunidad también por, como dice aquí Nayem Yor, por el Año Nuevo. Otros anuncios también, el Palacio de Hierro por aquí, también aquí está el Palacio de Hierro, incluso otros periódicos en novedades, en fin. Por anuncios tampoco terminaríamos con la hemeroteca. Todavía hay más, miren. Tengo por aquí el de TWA. En fin, bueno. El archivo gráfico de gran formato, también estos carteles que son francamente, en físico son espectaculares, pero dan cuenta también de algunos aspectos interesantes del momento, de los episodios, tal como se estaban viviendo en México. Del lado izquierdo, un cartel del Taller de Gráfica Popular que dice Victoria, destrucción total del fascismo, celebrando la victoria del Ejército Rojo sobre el nacionalsocialismo. En el centro tienen el cartel del mitin de protesta, realmente el más importante que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, auspiciado en parte por organizaciones estadounidenses, un mitin que tuvo lugar el 20 de agosto de 1942. Los discursos principales en este mitin, como ven por aquí, fueron Félix Palavicini, era el fundador del periódico El Universal. Otro de los discursos fue de Isidro Fabela, que era entonces gobernador del Estado de México, pero había sido antes el representante, por ejemplo, de México ante la Liga de las Naciones. Fue él precisamente quien presentó la protesta, esa emotiva protesta de México por la Anschluss, el único país que protestó en la Liga de las Naciones por la anexión de Austria en 1938. Y también otro de los discursos de Vicente Lombardo Toledano. Muchos judíos precisamente llegaron a México gracias a las gestiones del líder sindical. Este evento, como les digo, fue el más importante, un mitin de protesta en el Palacio de Bellas Artes, y tiene el apoyo, el respaldo de diversos diputados, de miembros del gobierno. Y como dicen, para condenar, dice aquí, los crímenes cometidos por hitleristas en las personas de centenares de miles de hombres, mujeres y niños pertenecientes a la raza israelita, invitamos al pueblo de México al gran mitin de protesta. Y este otro que tienen del lado derecho, un cartel, El Fascismo, una conferencia que tuvo lugar acerca del fascismo organizada por la Liga Pro Cultura Alemana en México, entre muchos otros carteles que se preservan en el centro de documentación. Y bueno, también en el archivo gráfico, estos carteles que dan cuenta de formas de protesta que se dieron también, como este del lado izquierdo que dice la casa cerrada de 11 a 12 en memoria de la heroica lucha de los judíos en los guetos de Polonia y en protesta por la patria del mundo civilizado ante el diabólico exterminio de nuestros hermanos en Europa por la barbarie nazi. Fíjense ustedes, en el de en medio es interesante porque, perdón, debía mover esto, dice, este establecimiento llevará a cabo un cierre el día 9 del corriente, es 1942, diciembre del 42, en señal de protesta por la espantosa matanza de pueblos libres ordenada por los nazis y por su diabólico proyecto sin igual en la historia de aniquilar, fíjense ustedes en la cifra, 7 millones de israelitas en la desangrada Europa. Me parece interesante la cifra porque pues, fue muy cercana a lo que ocurrió. Hay que recordar, en Europa había
alrededor de 11 millones de judíos, que era el proyecto de la solución final. Pero para diciembre de 1942, la solución final, de hecho, oficialmente comienza en enero de ese año, en enero del 42, y en diciembre del 42 tenían pues muy cercana ya la cifra de lo que terminaría siendo lamentablemente el genocidio judío perpetrado por los nazis, muy parecido al cartel de la derecha de atento aviso al público. Bueno, continuamos ahora con también tenemos una gran cantidad de pasaportes de todos los países. Son además muy interesantes porque contribuyen de una manera importante a enriquecer lo que son los estudios genealógicos de la comunidad. Nos dicen los nombres de las personas, las edades, los países, no solamente sus países de origen, en algunos casos también los países que visitaron. En fin, es una colección interesante. Entre estos pasaportes, quizá uno de los más significativos, uno que de alguna manera cuenta una historia por sí mismo, es que les muestro a continuación, que es este pasaporte. Una persona que pues logró salir de Alemania ya durante el régimen nazi. Pueden ustedes ver la J de judía con la que esta mujer era identificada, esta mujer judía que llegó a México con el pasaporte. Y también, si alcanzan a ver, en la parte del nombre, le fue agregado el nombre de Sara. Sara, como se les agregaba a las mujeres judías, a los hombres el nombre de Israel. Es un nombre pues de alguna manera que era impuesto para que fuera identificada de esta manera. Y bueno, pasamos al siguiente, que es esta máquina de escribir en Yiddish. Una máquina de escribir en Yiddish. Tenemos varias máquinas de escribir, pero esta tiene una curiosidad, que es una Remington. Es una máquina de escribir Remington portable número 5, que fue fabricada en los años 30. Y presenta aquí del lado derecho, pueden ver un grabado en el que se lee Jüdische Liga von Sowjetverband, que es la Liga Judía para la Unión Soviética. Remington fue una de las pocas empresas que produjeron máquinas de escribir en Yiddish. De hecho, fue la primera en producirlas a partir de 1903 y se mantuvo pues como uno de los dos principales fabricantes en la primera mitad del siglo XX. El principal mercado de estas máquinas de escribir en Yiddish eran granjeros judíos que vivían en Estados Unidos, pero más adelante se volvió un clásico también entre escritores, dramaturgos, poetas, judíos dentro y fuera de Estados Unidos, que escribían podrían decir que está en hebreo en realidad, pero no tiene justo los signos que identifican vocales de una máquina de escribir en Yiddish. Estos son también objetos, unas curiosidades. Tenemos también en el centro, como parte de uno de los donativos, billetes de la Rusia zarista. Son billetes de 100 rublos de 1910, donados al Centro de Documentación. Son de la Rusia anterior a la revolución, la Rusia zarista. Tenemos también este objeto, es una cruz de guerra con palma, es una condecoración que perteneció a Isaac Ignaz Wolfowitz, otorgada al regimiento del que formaba parte la caballería famosa de la época francesa, que peleó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando menos en 2 de las batallas importantes que se libraron en la región de Bélgica, pues antes de la caída de Bélgica y de la historia que conocemos de Dunkerque. Tenemos también en el fondo reservado pues algunos rollos de la Torá. Fue donada al Centro de Documentación, fue traída de Marruecos, donada al Centro de Documentación. Esta Torá fue traída de Veracruz. Era una Torá que se encontraba a resguardo de una logia masónica en Veracruz. Fue donada también al Centro de Documentación, presumiblemente una Torá que fue usada por judíos que llegaban al puerto. Aquí del lado derecho es la misma caja, vista en 2 ángulos distintas, una caja tal como se usa en la actualidad para albergar los rollos de la Torá de acuerdo con la costumbre sefaradí. Es una caja proveniente de Bagdad, en Irak, que fue llevada primero por refugiados judíos árabes a Inglaterra, y de ahí la trajo un señor, Rafael Harari, de nombre, trajo esta Torá a México con unas peripecias francamente interesantes también para poderla traer. De acuerdo con algunos de los testimonios, en esta caja se guardó
la primera Torá, también proveniente de Irak, que los primeros rollos de la Torá que se utilizaron para los rezos en la sinagoga Rodfe Sede, como les digo, la sinagoga de Córdoba, donde se encuentra el centro de documentación. Bueno, aquí les muestro una acción para la fundación de la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí, una acción por un valor de 10 pesos fechada en agosto de 1914, bueno, firmada por Isaac Capón, que era entonces el tesorero, es uno de los fundadores de la primera comunidad, después fundador también de la fraternidad en 1924, que se convertiría en la comunidad sefaradí. Pero bueno, esta acción tiene también, por supuesto, el sello de la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí. Bueno, les muestro también algunas bases de datos, si alguno tiene interés en ver. Algunos de estos documentos evidentemente forman parte de los acervos del Centro de Documentación, en algunos casos del sector Ashkenazí, justamente como este censo. En realidad es un padrón. Voy a mostrar, permítanme si... No voy a tratar de abrirlo directamente aquí, lo debo tener. Este es un censo de 1940. En realidad les digo, es un padrón. Les voy a decir por qué es la diferencia entre el censo. No estaban censando a la comunidad. Lo que estaban haciendo en realidad es reunir la lista de las personas que votarían. Fue la única ocasión en que se eligió a la mesa de la... Bueno, este es el padrón justamente que se realizó para la elección que hubo en 1948. Ven, todos los apellidos son Ashkenazim por una razón. En realidad, la elección se hizo solamente en la comunidad Ashkenazí, la organizó lo que era la Cámara Israelita de Industria y Comercio, para elegir a lo que proporcionalmente le correspondía a los ashkenazitas de los 15 lugares que le correspondían en Comité Central a los miembros de la comunidad ashkenazí. Se distribuía proporcionalmente en sus inicios los sitios para cada uno de los sectores, y estas listas se hicieron justamente entre los miembros que pagaban a la Cámara Israelita de Industria y Comercio. Si pagaban, tenían el derecho de votar. Fue la única ocasión en que se dio un caso así, una votación popular, una elección democrática. Ahora están de moda sobre todo en estos días, las elecciones. Bueno, estas listas se hicieron para elegir a los miembros de la comunidad ashkenazí. No sé si alguien quiera que busquemos un apellido en particular de alguna familia. Insisto, son miembros de la comunidad ashkenazí, porque ahí fue donde se hizo el ejercicio de la votación. También en las otras bases son principalmente de apellidos ashkenazim. Bernstein aparece. Bernstein. No aparece tampoco. Bueno, vamos a otra base de datos. Les voy a mostrar ahora una. Weingarten aparece, preguntan por Weingarten. Weingarten, sí, buscamos, con mucho gusto. W, ¿verdad? Aquí está. Sí, W. Entonces, ahí está, mira, sí, ahí está Manuel. Manuel y Flora y Max y Dina Weingarten, aquí están las direcciones. Espero que sean familiares de la persona que están buscando. Rebeca Sod es la que está preguntando, pues espero que sí. Hay otro, Dorenbaum y Krasser. Cuenta de la dirección, perdón, la dirección, bueno, el apellido, el nombre, la posición, la edad, el género, el país de origen, la hoja en la que se encuentra en el censo, porque bueno, esta es la base de datos, el censo original, el documento, ¿no? En las hojas en las que se encuentran. ¿Cuál otro, perdón, me decías? Dorenbaum y Krasser. Perdón, es así, ¿verdad? Sí. Krasser con C, con K al principio. Rosenthal, otro. Rosenthal. Bueno, vamos a buscar en las otras bases que también... voy a entrar a otra de las bases. Me les voy a mostrar ahora la base, por ejemplo, del Comité Pro Redención de la Economía Nacional, que ya comentábamos. ¿Quiénes pagaron para la redención, para la expropiación petrolera? Y aquí está. Aquí está. ¿Y cuánto pagaron? Además, tiene las estadísticas, además que... Perfecto. No, estas son las cantidades. No logro abrir las otras pestañas, pero son estadísticas trabajadas a propósito de esto. En algunos casos, por ejemplo, las calles, la concentración por calles de la comunidad, en otros los géneros, las edades, etcétera. Aquí en esta última hoja también está ordenado por cantidades. ¿Algún nombre que quieran que se busque? Sí, te voy a decir Gerson. Un momentito, por favor. Gerson. Es GE directo, ¿verdad? Sí. Sí, GE.
No. ¿Algún otro? Rosenthal. Voy a buscar directo con Rosen a ver si aparece. Rosenberg. Rosenthal. No, voy a buscar con Rosenthal con TH, ¿verdad? Sí. Rosenthal, Benjamín Rosenthal, 25 pesos a la causa de la expropiación, bueno, a la redención de la economía a propósito. Por cierto, decimos de la expropiación petrolera, está mal dicho, ¿no? Es de la nacionalización de la industria petrolera, ni fue expropiación, ni era del petróleo que era mexicano, era la industria de los fierros lo que se nacionalizó, no se expropió, no pasó del Hay Estado. otro apellido, te doy. Dorenbaum. Sí. ¿No? ¿Algún otro? Por Krasser. cierto que algo interesante es que aquí están las listas de la Cámara Israelita, por eso aparecen los apellidos de la comunidad Ashkenazí, pero en la revista Optimismo Juvenil, por ejemplo, de la comunidad Maguen David, da cuenta de que también hubo ahí lo mismo, se hicieron las contribuciones. Así que deben estar por ahí en las comunidades, todavía en algunos casos en los archivos, quizá estas mismas listas para que podamos completar, por supuesto, con todas las comunidades Krasser, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a pasar a otra base. No, bueno, porque hay dos más que me están preguntando. Sí, adelante, sí. Eichner, E-I-C-H, Eichner. No. A veces por las letras voy a buscar con... No. Ya ven, no colaboraron con la redención de la economía. A ver, adelante, ¿algún otro? Wallenstein, con W al principio. Wallenstein. Wallenstein, ahí está. Y Berman. Wallenstein y Berman, Avenida Juárez 110, con 150 pesos a la redención de la economía nacional. Y ese es el que aparece, así es. Pues aquí los tienen. Bueno, otra de las bases, bueno, tenemos por ejemplo del Comité de los Refugiados del que ya hablamos, es una base interesante con los refugiados y los registros de los refugiados, sus orígenes, y esta otra base. Esta también es muy interesante, es una base también de la Cámara Israelita con los negocios de cada uno aquí. También podría buscar los mismos nombres, a ver si alguno de ellos aparece. Recuerdo por ahí, bueno, directamente me buscó, no, Krasser, por ejemplo, me comentaron, ¿verdad? Sí. Luis Krasser, una fábrica de medias, Zafir y Marlene. Mira, casi Marlene. Sí. A ver, hay otro Krasser. Sí, Luis Krasser, otra vez se aparece ahora con la dirección Tlalpan, esquina Víctor Hugo, fábrica de medias, La Moderna. Y el registro también trae el año de nacimiento. Bueno. Preguntan si eran solo judíos de la Ciudad de México o... Sí, esto es muy interesante. Todo el tiempo estoy hablando, cómo somos centralistas, ¿verdad? Estaba pensando hace rato que veía también, por ejemplo, a Fanny Misraji, que le mando un saludo del patronato que representa a la comunidad de Guadalajara. Somos centralistas, hablamos constantemente en realidad no es interesante, pero sí hay algunos registros, pocos en realidad, de las comunidades de Guadalajara y de Monterrey. Así que también podemos hacer la búsqueda, sí. En lo que son las bases de la Cámara Israelita de Industria y Comercio, aunque estaba sentada en Tacuba 15, obviamente, en la Ciudad de México. A ver, otro apellido que me habían dicho es Dorenbaum, ¿verdad? Sí. Es con N, ¿verdad? Sí. Sí, es con N. Sí, no aparece. Bueno, si quieres, tratamos un último. Stark. ¿Cómo es? Stark, S-T-A-R-K, Stark. Aquí está Jacobo Stark. Jacobo Stark. Tracy, artículos típicos. Pues, ahí lo tienen.
También les mostraba yo al principio la imagen, bueno, del primer libro de actas del Comité Central, pero no son para exhibirse, en realidad también se trabaja en el centro de documentación y en la base de datos, por ejemplo, del Comité Central, aquí lo tienen. Aquí lo que podríamos ver, por ejemplo, déjenme ampliar un poco la vista para que vean algunos de los temas que se abordan. Esta base de datos abarca las actas del Comité Central de la Comunidad Judía desde 1938, ya les comenté, desde el 9 de noviembre de 1938 hasta Enrique, pero cambia la 1992. pantalla. Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí los temas. Si alguien quiere proponer un tema que le interesaría ver que se haya tratado en algún momento, Comité Central, solo como una muestra justamente de lo valioso que es no solo el archivo, por supuesto, el acervo mismo, y una base de datos como esta donde se trabaja ya directamente. Les digo, del 38 al 92 abarca esta base de datos como los acervos que tenemos. Saben ustedes, los acervos deben permanecer un tiempo en las instituciones, por supuesto, mientras son, como se conoce, el archivo de trámite, están en uso todavía. Posteriormente, como archivo de concentración, todavía pueden ser solicitados por algún motivo y ya posteriormente, cuando es el caso, pasan a archivo histórico, si no se los da de baja. ¿Algún tema que les interesaría quizá de ver sobre el Comité Central, solo para poner a prueba esta base de datos? Voy a regresar ahora a la presentación desde la diapositiva actual. Bueno, la plataforma, permítanme también, porque está en construcción, se está trabajando la plataforma del Centro de Documentación. Bueno, y aquí se pueden hacer también las búsquedas, ¿no? Por ejemplo, de Dorenbaum que me comentaron. Sí. Hay una pregunta de Elías Harari que quiere preguntar cómo sí están puede viendo, ¿verdad? un familiar. Aquí está, por ejemplo, en la búsqueda. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, aquí sí. Aquí se puede poner pues cualquier nombre en los registros. ¿Algún nombre aquí que quieran que se busque? Pues había Bialostovsky. No. No. Después Berdichevsky. ¿Me deletreas? ¿Qué dijiste? D de dado, I, C, H, E, V de Víctor, S, K, Y. ¿Con D, perdón? B de bonito. Perdón. Berdichevsky me dijiste, ¿verdad? Sí. Igual las fichas, por supuesto. Qué bárbaro. Esto está todavía en construcción, pero bueno, es parte del sitio de internet también que los invitamos a consultar, el cedijum.mx. Y voy a regresar a la presentación porque me gustaría también darles otro motivo para visitarnos, y es, la verdad, la maravillosa sede que alberga las instalaciones del Centro de Documentación, Diseño y Edificación de los arquitectos Ezra Cherem y Alan Cherem. Y bueno, son las actividades que tenemos en el centro, muchas actividades, la Feria Internacional del Libro Judío, que hemos celebrado ya 3 ediciones, la inauguración, los eventos. Pero bueno, lo que es la sede del CEDIJUM, para quienes no la hayan visitado, ven, es la Sinagoga de Córdoba 238 y el edificio de las oficinas, sinagoga restaurada, por supuesto, y el edificio moderno a un costado edificado. Es poco, también me da a mí particularmente esta sensación tan importante para el centro de que pues está tan afincado en el pasado como proyectado también hacia el futuro, ¿no? Mirando constantemente hacia el futuro, la importancia de preservar la historia precisamente en función de lo que viene. Aquí tienen otra imagen de la fachada de la sinagoga, igualmente cómo conviven pues lo que es la sinagoga antigua con el edificio moderno e interior, la sinagoga que fue restaurada, donde se encuentra parte de la biblioteca y la hemeroteca actualmente del Centro de Documentación. Bueno, la zona de las oficinas, la cafetería, la sala de juntas, el auditorio también, donde celebramos los eventos. Este es la sede del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, insisto, como el póster para que de verdad se animen, nos visiten, conozcan la institución. Ahí está, insisto, la biblioteca. En la parte de abajo están los acervos históricos. Creo que, no sé si tengo por aquí las imágenes del acervo, no, se las debo, pero eso es para que lo vean físicamente, un maravilloso espacio también donde se encuentran resguardados los acervos históricos de la
institución en la parte de abajo, con la mejor tecnología también. Y bueno, básicamente esa es la presentación del centro. Quisiera que de verdad pues tomaran en cuenta la invitación que les hago a visitarnos, a integrarse, a formar parte de la institución, a ser asociados fundadores. Insisto, es una época complicada para todas las instituciones. El centro de documentación también atraviesa pues, una época difícil y es muy importante. Es muy importante, por supuesto, mantener viva la preservación de nuestra historia, ¿no? Depende en buena medida de ello la transmisión a las futuras generaciones de lo que somos, de lo que hemos sido. Y bueno, les agradezco mucho, Marlene, de verdad. No sé si, creo que estamos ya sobre el tiempo, pero si hay algún comentario, alguna pregunta. Hay muchísimas preguntas y también, la verdad, la mayoría son felicitaciones, la gente está muy agradecida con esa presentación y más que nada en tener el conocimiento de todo lo que abarca el centro de documentación. Pero también te quería platicar que Marcos Meta escribió y dijo que él tiene el cache número 0. Entonces, bueno, qué maravilla. valió la aparece pena en el la 1, plática porque encontraste el cache del número 0. Entonces, por eso es uno de los comentarios que tenemos aquí. Y bueno, una familia que pregunta si pueden ir a investigar sobre su familia, la familia Harari, como yo te platiqué. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí seguro que encuentran información. Un saludo, por cierto, a Elías Harari, que veo por ahí también. Y a Marcos Meta, ahora que comentas esto del Kesher 0. En el Kesher 1, no sabía que existía el 0, pero en el Kesher 1 aparece, me parece, en el consejo fundador del periódico Kesher. No estoy muy seguro, no quisiera contar mal la historia, pero alguna vez escuché que fue por una publicación en Kesher, quizá por cómo escribe Marcos, también que quizá que de alguna manera el inicio de su historia de pareja. No sé, Marcos, que nos lo platique, pero me pareció una historia muy interesante, fascinante, la verdad. Fue a través justamente de las letras de uno de los artículos que conoció a su esposa. Y bueno, pues no sé, perdón, Marlene, no sé si te interrumpí con otro tema. No, otra son las felicitaciones, están impresionados del material y también, pues, hay una pregunta que dice si tienen documentos de la Declaración del Estado de Israel y qué documentos son. Tenemos documentos de lo que es este comité que existe antes de la fundación del Estado de Israel y tenemos documentos de las distintas organizaciones sionistas que existían ya en la época, incluyendo también, por supuesto, las actas del Comité Central, tratando el tema del voto para la partición y, por supuesto, ya de la fundación. Personalmente creo que una de las fuentes más valiosas que hay en el centro de documentación en torno a la historia del Estado de Israel son los periódicos. Es sorprendente la forma en que van dando cuenta de la historia. Uno puede empaparse mejor que en ningún otro acervo del ambiente que privaba en la comunidad judía en torno al establecimiento del Estado de Israel, leyendo los periódicos de la época, muchos de los cuales se encuentran precisamente ahí en el centro, y que afortunadamente es uno de los acervos que tenemos pues en su gran mayoría ya digitalizado. Digitalizado pronto también lo pondremos a disposición de todos los que estén interesados en consultarlos. Claro. Y hay otro comentario que viene que dice que Jacobo Saludowski también fundó la Cámara de Comercio. Sí. No pudo fundar la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio pudo pertenecer a ella, pero la Cámara de Comercio es de 1931. Jacobo Saludowski, no recuerdo el año en el que nació, pero en el 31 sí, supongo que, no, nació después del 31. No sé alguien si sabe la edad pero de todas maneras habría sido muy chico. Si es del 31, la Cámara de Comercio México-Israel era una institución de alguna manera que antecedió al Comité Central, estaba en la comunidad ashkenazí, pero trataba también de velar por los intereses de todos los miembros de los sectores, de las colectividades, para darles asesoría en términos jurídicos, en términos legales, para contribuir con los empresarios, etc. Sí, Jacobo Saludowski, ya te pusieron, nació en 1928. En 28 tenía 3 años cuando se fundó la Cámara, pero sí pudo ser de los, como
Es lo mismo, en ocasiones nos decían que de los fundadores, o vimos en alguna ocasión, estoy recordando también en el centro, como lo habían puesto, es que es ¿cómo dicen? El de todos los moles. Ponemos a Sadudowski como fundador de todas las instituciones. En una ocasión lo vi como fundador del Colegio Israelita. El Colegio Israelita es de los años 20. Tampoco pudo ser fundador de él. Otra pregunta muy importante que creo es, hay personas que quieren donar material. Bueno, si puedes explicar un poco toda esa logística para que la gente que tengan objetos o material que lo pueda entregar al centro. Por supuesto, me gustaría quienes estén interesados que tomen el número. Se encuentra, por supuesto, en la página de internet en www.cedijum.mx, pero pueden llamar también en horario laboral al 52 11 56 88. Estamos allá a sus órdenes para recibir los materiales. Como les decía yo, no solo se preserva la historia institucional, sino sobre todo también la historia particular de las familias y los miembros que completan el rompecabezas de la historia. Algunos de los documentos que habrán visto ustedes en la presentación que más les llamaron la atención, si lo recuerdan, son realmente de donativos particulares, de familias que resguardan. Lo que no reconocemos, me parece, y es importante decir, es que todos nosotros, todas las personas, guardamos partes importantes de la historia de nuestra comunidad, de nuestro país, en nuestras casas, en los cajones. Pensamos que los documentos son particulares, que no cuentan algo de nosotros, las fotografías, etcétera, la correspondencia, son piezas indispensables de la historia de nuestra comunidad, de nuestro país. Todos tenemos parte importante del archivo de la comunidad judía y en algún momento debemos, pues de alguna manera, contribuir con una institución como el Centro de Documentación, proveyendo este tipo de documentos que cuentan algo de nuestro pasado. Claro. Y preguntan, ¿qué tipo de documentos? Yo sé que es... Es muy buena pregunta, en realidad. En algunos casos piden la asesoría. Yo creo que ahí es siempre, la verdad, vuelvo al personal del Centro de Documentación, que siempre, la verdad, es la mejor herramienta que contamos justamente para asesorar a las personas en torno a qué tipo de documentos. Diría que lo primero es no tomar la decisión si no están seguros acerca del tipo de documentos, no desprenderse, no dar de baja documentos si no están seguros acerca del valor documental que puedan tener, del valor histórico que en un momento dado puedan tener. Fotografías, por ejemplo, son muy valiosas, realmente sí es algo que todos tenemos, fotografías, y que cuentan una parte importante de la historia. Dicen, ya está muy trillada la frase de que una fotografía vale más que 1000 palabras, pero es cierto, es real eso en la historia. En la fotografía uno se da cuenta de tantas cosas que no están en los registros, en los documentos escritos, por ejemplo, correspondencia, ni se diga, si pertenecieron o formaron parte de alguna mesa directiva, estuvieron en alguna organización y tienen minutas o tienen reconocimientos, esos son documentos que cuentan también parte de la historia de las instituciones. Y de hecho son parte de la historia de las instituciones, no solamente de la historia particular Claro. de quienes los poseen. Preguntan si tienen un acervo de la WISO. Tenemos, por supuesto, el acervo de la WISO. Se trabaja hace varios años en el Centro de Documentación. Espero por ahí debe estar la jefa de archivo, Carla, que es quien se hace cargo sobre todo del acervo de la WISO, pero así es, trabajamos cotidianamente con el acervo de la WISO. Claro. Y también preguntan si reciben donativos económicos. Por supuesto, recibimos donativos económicos, les reitero. No abuso del tiempo, pero en verdad es una situación complicada y se requieren más asociados fundadores, más personas que, pues de alguna manera, contribuyan ahora más que nunca con las instituciones como el Centro de Documentación, ¿no? Hay que atravesar este periodo y espero que todos juntos lo logremos, cada quien aportando lo que pueda, pero sin duda así es también. Claro. Pues mira, te voy a mandar el chat con las felicitaciones, de verdad impresionante cómo aprecian la plática, aprecian también todo el trabajo del CEDIJUM, tu trabajo y el trabajo de todo el comité, de todos que hacen parte de esa gran institución. Marlene, si me permites un comentario más, perdón. Ahora que me preguntaste, esto es muy rápido, pero con la situación crítica que se vive en la actualidad en la comunidad y demás, hemos dejado mucho de lado la parte cultural. Pensamos, bueno, entendemos que hay instituciones de primera necesidad,
Pero me tocó ver hace no mucho tiempo, me recomendaron un documental tan interesante sobre el archivo Onyx Chávez, el archivo que tiene que ver el de Ringenblum en el gueto de Varsovia. Cuando veía yo este documento pensaba, aún en las circunstancias más difíciles de nuestro pueblo, personas arriesgaron su vida para preservar la memoria histórica del episodio que estaban viviendo. Hubo personas que pagaron con su vida para poder preservar los documentos que dieran cuenta de lo que habían vivido, de lo que estaban viviendo en el gueto. Perdón que lleve el caso, digamos, el ejemplo al extremo del gueto de Varsovia, pero para explicar lo importante que ha resultado para el pueblo judío preservar su historia y que no pensemos que porque el periodo es difícil, que se pueden sacrificar algunos temas o algunas instituciones para salvar de la emergencia a otras. La cultura, por supuesto, también ha sido fundamental, ha sido rectora al paso de las generaciones para el pueblo judío. Y como lo expliqué al principio, en realidad dependemos tanto de este momento también para poder transmitir a las futuras generaciones, ahora que va a cambiar tanto la situación entre los sectores, lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Te agradezco de veras, Mari, que me hayas dado otra vez este momento para explicarlo. No, excelente, excelente tu comentario. Y la verdad, Enrique, en nombre de la comunidad Montesinay y nuestras comunidades hermanas, Keilat, comunidad Sefaradí, comunidad Maguen David, queremos de verdad agradecer tu profesionalismo, conocimiento que nos acabas de compartir entre todo nuestro público esta noche. Y también estoy segura que podemos dar la segunda sesión y seguir platicando sobre muchísimo más que de todo lo que pertenece al CEDIJUM. Entonces yo creo que hay que dejar la puerta abierta para una próxima plática, si tú la aceptas, para seguir como que enriqueciendo al público y en general, y a nuestra comunidad. Y de verdad estoy muy agradecida y pues creo que fue una plática sensacional y pues dejamos la puerta abierta. Muchas gracias, les agradezco, gracias, de verdad, fue un honor y un gusto, de verdad, gracias. Y con gusto, por supuesto, repetiremos muchos temas que tratar. Está bien, gracias, buenas noches.